Ok, perfecto, ¿no? Decía que muchísimas gracias por este contacto, Alan y Nancy. Bueno, Nigmer, eres precandidato. ¿De dónde nace esta posición política, esta decisión que tomas y qué estás buscando ofrecerle al país? Alan, creo que el país está en este momento en un momento importante de definiciones políticas, especialmente porque hay como una especie de atmósfera de distancia de los partidos políticos por parte de la sociedad venezolana. Tanto el descontento que hay con el sistema que hace ejercicio del poder, como la distancia que hay con la conducción política tradicional de la oposición, convoca al Movimiento de Democracia e Inclusión y a una serie de organizaciones y de individualidades a reflexionar sobre la necesidad de construir una alternativa desde el punto de vista político en Venezuela que abra distancia, pero que también tenga criterio de unidad de toda la oposición. Y fíjate que esto es un elemento central, la posibilidad de la reunificación de la sociedad venezolana, pero además también la necesidad de la reconciliación de país con una justicia justa, sin impunidad y con reconciliación, es uno de los elementos fundamentales que han impulsado el hecho de tratar de poner en claro que Venezuela no está en un momento de recuperación económica, sino de rebote económico, que no han mejorado las condiciones de violación de derechos humanos y se sigue cometiendo de manera sistemática delitos de lesa humanidad, y que en el marco de eso, fundamentalmente los más afectados son los venezolanos que están dentro y fuera del país, porque lamentablemente no hay condiciones para poder tener esperanzas en el país. Y en el marco de esto hemos estado iniciando todo un proceso de debate con un conjunto de sectores hacia la construcción de Venezuela 20 puntos, que es lo que necesitamos sacar, 20 puntos en la boleta, para poder salir de esta crisis. Y eso implica la construcción de una serie de propuestas puntuales, que no son unas propuestas sacadas de otro planeta, que no pueden ser propuestas rimbombantes, sino realistas, viables, que permitan que Venezuela vuelva a reinstitucionalizarse, de que vuelva el Estado de Derecho y de Justicia, y con base en eso también pueda haber una rearticulación de todas las fuerzas en el país para poder lograr el objetivo de brindar esperanza tanto a los que estamos en Venezuela como a aquellos que están fuera de Venezuela en la posibilidad de volver o de garantizar por lo menos una mejor calidad de vida para los familiares que se han quedado en Venezuela. Ahí, Nigmer, tú tienes, digamos, la virtud, yo lo veo como una virtud, de generar algunas resistencias en algunos sectores de la oposición, pero también generar molestias dentro del chavismo, que considera que tú eres un traidor y este tipo de cosas. ¿Cómo manejarse entre estas aguas tan polarizantes? Yo creo que hay que verlo al contrario, ¿no? Creo que hay que verlo como que es posible y es factible y es un hecho de que Nick Evans genera la expectativa dentro del chavismo de que al haberme separado de él se pueda generar algún tipo de reconstrucción y de esperanza en función de los valores primigenios que orientaban el pensamiento de esa mal llamada revolución en relación con la superación de la lucha contra la corrupción, la necesidad del asentamiento del Estado, del respeto y división de los poderes, cosas que nos terminaron haciendo todo lo contrario. Y por otra parte, también se estimula por parte de la oposición venezolana la esperanza de tener una nueva etapa de reconstrucción de la oposición que permita formular la capacidad de tener mayor contacto con los sectores populares, pero también responder básicamente a la necesidad de la reactivación económica, al resurgir de un país que necesita activar todas sus fuerzas productivas en función de un objetivo. Entonces, bueno, cada quien ve el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo estoy viendo medio lleno y te aseguro que vamos a poder rebosar ese vaso en relación al hecho de poder sumar voluntades para que de un lado y del otro podamos articular fuerzas en un objetivo común. Porque indiferentemente de la postura que se tenga en Venezuela, estoy absolutamente convencido que la mayoría honesta de este país lo que quiere es que Venezuela se sienta y su familia. Fíjate algo que has mencionado, el tema de la unidad.
Mucha gente habla de unidad, pero a veces el pueblo, el ciudadano común, interpreta que esa gente que habla de unidad no lo hace en serio. Lo hace unidad en torno a lo que yo diga, pero no unidad real que implica también ciertos sacrificios y concesiones. Bueno, Alan, nosotros hablamos con las acciones. En verdad que no estamos llenándonos de retórica. Hemos dicho que presentamos el nombre de Nickmer Evans desde el Movimiento de Democracia e Inclusión en función de poder optar a la presidencia de la República, pero a través de la vía de los espacios que están convocando a unas primarias. Y con base en ello nos desprendemos del egoísmo y del sectarismo de pensar que solos y solamente por figurar, tratar de sacar una cantidad de votos o por llenar el ego y la satisfacción de poder ser una alternativa sola y rimbombantemente sobrada, va a arrancar un camino de piedra solo para llegar al final. No, estamos diciendo que la única manera es uniéndonos, y hay un escenario perfecto para poder hacer el ejercicio de la unidad, que es el ejercicio de abrir el debate del conjunto de ideas y de propuestas que tenemos una serie de actores políticos en Venezuela, para que los sometamos a la legitimación del pueblo venezolano a través de unas primarias que deben tener condiciones plurales, amplias, que debe ser lo más abierto posible y en donde podamos participar la mayoría de los venezolanos que estamos dispuestos a someternos a la legitimación del pueblo para así además construir un proyecto colectivo. Nosotros vamos con nuestro proyecto, pero estamos conscientes que al someternos a la posibilidad de que haya una victoria por parte de alguien en relación con el resto, pues habrá que generar una articulación, un equipo político que permita entonces construir una visión mucho más amplia que la visión de los sectores y de los actores de manera particular, para ofrecerle al país realmente una visión clara de la capacidad que tenemos de generar un esfuerzo de unión en Venezuela. Nickmer, primarias 2022 o 2023. Mira, yo creo que los tiempos deben estar demarcados en función de tomar la previsión de que quienes hacen ejercicio del poder hoy en Venezuela cambian las reglas y las normativas como les da la gana. No hay un cronograma electoral en Venezuela. Primera exigencia que debe formularse desde ya y no esperar a tener un candidato en ese sentido. Por lo tanto, el cálculo que se está haciendo en este momento de prever unas primarias para el primer trimestre del 2023 pareciera prudente. Ahora, esto también va a ser demarcado por los tiempos históricos, pero además también por la formulación del desarrollo de estas primarias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos proponiendo que esta debe ser una primaria en 2 vueltas o en 2 etapas. Una primera, que es la de la escogencia de la conducción política de la oposición, y un segundo nivel, que sería el de la escogencia del candidato a presidente de la República en un escenario de elecciones posibles al 2024, que debería ser el cronograma aparentemente oficial. Ahora, sobre estos tiempos, por supuesto que debemos estar montados en generar acciones lo más prontas posible para definir condiciones, y en función de eso ver si podemos incluso acelerar estos tiempos, porque lamentablemente sabemos que estamos enfrentándonos a gente que pueda agarrar la Constitución para utilizarla como papel cuadro. Así es. Fíjate, cambiando el tercio, hace pocos días comentabas sobre el tema de la legitimidad de los diálogos en México. ¿Desde qué punto de vista podemos hacer estos diálogos, si se reanudan o se reactivan prontamente, legítimos? Mira, yo veo muchas dificultades en el restablecimiento del diálogo de México, porque hay un actor que definitivamente asume el tema del diálogo como una burla. Lo asume como un instrumento de manipulación. Los que están en el poder han demostrado de manera sistemática que no tienen interés en avanzar en este sentido, aún a pesar de que han logrado utilizar este recurso para que determinados sectores de la oposición atenúen un poco su postura, o piensen o se genere la expectativa de que se puede avanzar en un ejercicio de conciliación política sin someternos a un proceso electoral que legitime las condiciones sobre las cuales
se va a desarrollar este proceso de diálogo, este proceso de negociación. Ahora bien, no podemos dejar de apostar siempre nosotros, los que tenemos concepción democrática, en que el diálogo y la negociación es la mejor herramienta desde el punto de vista de la política para poder buscar lograr nuestros objetivos, especialmente de aquellos que no tenemos armas y que no creemos que el ejercicio de la violencia va a poder generar algún tipo de transformación y cambio real en Venezuela si no hay acciones que puedan permitir buscar ese ejercicio de reconciliación social y que haya justicia sin impunidad. Si nosotros tratamos de empujar todo este proceso en elementos simultáneos, búsqueda de participación electoral, removilización de la gente, rearticulación de las fuerzas y, por supuesto, el importante apoyo internacional, pues muy difícilmente esto podrá avanzar. Finalmente, Nigmer, ¿qué proyecto de país le podemos ofrecer a unos venezolanos que están, por un lado, desanimados, por el otro lado, más preocupados por sus problemas particulares o la inmediatez de sobrevivir en una Venezuela cada día más complicada? Mira, el motivo principal de la diáspora venezolana, que creo que podemos utilizarlo como termómetro para medir lo que están esperando en general todos los venezolanos, es que aquí haya expectativa de vida, de crecimiento y de desarrollo. Al no existir eso, la gente es capaz de dejar su tierra, de dejar su pueblo, de dejar su cultura. Creo que son varios los aspectos que hemos estado proponiendo en este sentido. Lo primero es atender el tema económico. La necesidad de generar sistemas productivos reales con base en las condiciones actuales de Venezuela. Fortalecimiento del turismo, fortalecimiento de la investigación y el desarrollo, porque Venezuela es una gran potencialidad en relación con este aspecto de investigación y desarrollo, especialmente en el área tecnológica, con el talento humano que existe de manera brillante. Y un tercer aspecto, y además también tenemos una cosa importante en el país, tenemos coltán, y eso nos convierte en una pieza estratégica para el futuro tecnológico del mundo. Y en un tercer aspecto, la necesidad de restituir la capacidad productiva de la industria petrolera, no para centrar la economía ahí, sino para hacerla parte de este conjunto de elementos que además parten del hecho de que tengamos servicios públicos básicos que satisfagan la necesidad para el desarrollo de estas, de mínimo estas tres vertientes. Son elementos que estamos sometiendo a la discusión para después conectarlo con un sistema de gobierno tripartito. Un sistema de gobierno en donde los empresarios, los trabajadores y el Estado se puedan poner de acuerdo en la definición de mejoras de condiciones de vida, del tema salarial, que es un tema fundamental. Hoy el Estado es propio del salario de los trabajadores y hoy el sector productivo no puede, privado no puede pagar mejor porque no hay condiciones para poder desarrollar las empresas y las industrias tal como se pudiesen desarrollar si hubiese estímulo productivo en el sector privado. Hay que tener tanto Estado como sea posible, hay que tener tanto mercado como sea necesario. Y esto, que es un principio que yo no estoy inventando, sino que es un principio fundamental de la lógica, de la economía en cualquier parte del mundo y de las relaciones de concepciones de Estado moderno, pues es uno de los elementos que queremos plantear para que junto además con el hecho de que haya un sistema de justicia que sea verdaderamente modificado, haya una división clara de poderes, haya una serie de reformas constitucionales que disminuyan el periodo presidencial, que eliminen la reelección indefinida, que establezcan una doble vuelta, pero que además tengan la capacidad de poder garantizar que los poderes realmente cumplan sus funciones, son los elementos y los grandes retos que se nos presentan como país, especialmente en una nueva etapa que vamos a vivir en el momento en que podamos hacer la escogencia y la selección de un nuevo liderazgo en el país para poder transformar todo lo que he mencionado. Bueno, muchas gracias, Nigmer. Ha sido muy interesante haber conversado contigo este mediodía. Nigmer Evans, politólogo, magíster en Psicología Social y presidente del Movimiento Democracia e Inclusión. Muchas gracias, Nigmer. Muchísimas gracias a ustedes y todos los que nos están escuchando.